Voy a compartir pantalla por acá. ¿Ya estamos viendo la pantalla ahí? ¿Sí? ¿Súper? Perfecto, Listo. sí, sí. Muy bien. Entonces, estamos en Cómo predicar desde el Antiguo Testamento. Es un libro de Christopher Wright y vamos a estudiar los capítulos 11 y 12. El capítulo 11 se llama Conozca a los profetas y quisiera hacer una breve introducción porque cuando hablamos de los profetas nos referimos a los libros que nosotros llamamos en la escritura profetas mayores y profetas menores. Cuando nosotros vamos a la colección hebrea, realmente los hebreos solamente tenían tres profetas como profetas mayores y son mayores en cuanto a la extensión de su mensaje, no porque fueran mayores que lo que llamamos profetas menores, y esos tres profetas eran Isaías, Jeremías y Ezequiel. Nosotros tenemos lamentaciones dentro de los libros de los profetas mayores y sin embargo sabemos o entendemos que Lamentaciones era un mismo escrito con Jeremías que luego fue dividido en dos libros aparte, pero que el autor es el mismo profeta Jeremías. El libro de Daniel hacía parte de los escritos en la tradición o en la colección hebrea y luego fue añadido en su lugar en el libro de los profetas mayores, y el otro libro que estaba allí es el libro de los 12, que es lo que nosotros conocemos como profetas menores. Pero esos no son los únicos profetas de los que habla la Biblia. La verdad es que la Biblia habla de muchos, muchos profetas. ¿Cuál creen ustedes que es el primer profeta? Bueno, la escritura nos enseña que el primer profeta fue Moisés y de alguna manera él es el primer modelo de profeta. En Deuteronomio él está hablando al pueblo ya en su despedida y le está diciendo que más adelante se levantará un profeta como él y a él deben escuchar. Pero para poder abarcar bien este tema vamos a pensar en dos puntos principales. Uno es conociendo a los profetas y el segundo es conociendo la historia de los profetas. Entonces vamos a iniciar conociendo los profetas y dando una definición de qué es un profeta. Me permití hacer esta definición con todos los elementos que contiene el capítulo, porque un profeta era un hombre o una mujer el cual era mensajero de Dios y hablaba en nombre de Dios. Así que podían decir de manera autoritativa, así dice el Señor. ¿Qué era un profeta? Bueno, habían dos figuras fundamentales en el Antiguo Testamento en el aspecto religioso, el profeta y el sacerdote. Los sacerdotes eran los que se acercaban a Dios en nombre del pueblo y hablaban con Dios en nombre del pueblo, y los profetas eran los instrumentos que Dios usaba para hablar al pueblo en su nombre. El profeta era todo aquel que podía decir, así dice el Señor al pueblo. Y estos profetas tenían seis elementos importantes que es necesario que evaluemos en esta mañana. Ellos tenían boca, tenían oídos, tenían ojos, tenían cabeza, tenían corazón y tenían manos. ¿De qué manera era esto? Bueno, tenían boca porque hablaban en nombre de Dios. Claramente nosotros tenemos los 17 libros que llamamos proféticos en el Antiguo Testamento, pero estos mensajes antes de ser escritos eran mensajes orales. El pueblo los escuchaba de manera oral. Esa era la responsabilidad del profeta. Ahora, la función o el objetivo principal de un profeta no tenía que ver con predecir el futuro, como muchas veces malinterpretamos en la actualidad, pensando que un profeta es aquel que sabe algo del futuro. Sí, sucedía que en muchos casos ellos hacían predicciones acerca del futuro, pero su objetivo fundamental era comunicar la palabra que Dios les había dado directamente al pueblo. Su objetivo era ser la boca de Dios para que el pueblo pudiera escuchar la voz de Dios. Entonces, en primera instancia, los profetas tenían boca porque hablaban en nombre de Dios, pero también tenían oídos, porque no podían hablar en nombre de Dios si no oían a Dios. Ellos escuchaban a Dios y Dios les hablaba de diferentes maneras. Algunos con visiones, algunos con experiencias sobrenaturales, algunos
Dios les hablaba también con experiencias que vivían en su día a día, con situaciones que estaban viviendo en su día a día, pero más allá de la forma en la que Dios le hablara a cada profeta, lo importante es que ellos oían la voz de Dios y eso les daba la facultad de poder hablar al pueblo en nombre de Dios. ¿Qué más tenían los profetas? Bueno, ellos tenían ojos y había una facultad interesante y es que ellos podían ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Los profetas en la antigüedad también eran llamados videntes y esto no significa que tuvieran algún poder oculto de clarividencia, que fueran adivinos, que fueran la bruja del 71, sino que Dios les mostraba cosas que las demás personas no podían ver. Y vemos diferentes casos, vemos profetas diciendo, tranquilos porque el ejército de los cielos está aquí. Y le está diciendo a un rey el profeta, pero nadie más lo está viendo. Sin embargo, el profeta tiene la posibilidad de que Dios le deja ver cosas desde su perspectiva que le permiten tener una visión más allá de lo natural. Así que ellos tenían ojos, podían ver las cosas desde la perspectiva de Dios, pero también eran cabeza. Y esta parte es muy importante porque no eran marionetas, no eran personas que entraban en un trance y blanqueaban los ojos y entonces perdían su voluntad y solamente eran como poseídos, sino que eran personas como ustedes, como yo mismo, que usaban su propia mente, que tenían su propia manera de hablar, que tenían su propia manera de escribir. Y es importante que cuando nos acercamos a un libro profético, sea cual sea el autor, pensemos en la singularidad de ese autor, en su personalidad, en su teología. Por ejemplo, cuando hablamos de Isaías, hablamos de una teología mesiánica que quizá no tiene ningún otro profeta. Y el pensamiento de cada profeta en particular también se va a hacer visible en su escrito. No solamente tenían boca, oídos y ojos, sino que también tenían cabeza. Podían pensar, pero también tenían corazón. Dios les permitía sentir lo que él sentía. Y esta parte me llamó mucho la atención y es muy hermoso pensar que Dios usa a los profetas con sus emociones y con sus sentimientos para expresar cómo Dios mismo se puede estar sintiendo acerca de una situación en particular. Y esto nos muestra que Dios siente, que Dios es personal y lo manifestaba también a través de los profetas. Así que muchas veces hemos dicho, ese Jeremías sí era un profeta llorón. Creo que necesitamos tener un poquito más de cuidado en pensar que cuando acusamos quizá o laxamente decimos Jeremías era un profeta llorón, quizá estamos viendo a un Dios en lágrimas ante las circunstancias que está viviendo su pueblo y no lo hemos percibido de esa manera. Quizá Dios está en lágrimas a través del profeta Jeremías y lamentándose de la destrucción de Jerusalén para mostrar qué es lo que él está sintiendo en un aspecto específico. ¿Qué emociones o qué sentimientos puede estar revelando Dios a través de los profetas? Bueno, deseo intenso. Dios también demuestra nostalgia, ternura, amor fiel, emoción, esperanza, dolor por causa de la traición, como por ejemplo cuando vemos a Oseas. Pero no solamente tenían corazón los profetas, sino que también tenían manos, porque muchas veces pasaban de la palabra a la acción. A Dios le gusta y le gustaba mucho cuando enviaba a sus profetas enviarlos con acciones concretas que representaran su mensaje. Y yo sé que muchas de estas ustedes las van a recordar, ¿no? Romper una vasija o comprar un terreno como lo hizo Jeremías, o casarse como fue con Oseas, o andar desnudo por la calle, o ponerse un yugo. Todas estas acciones tenían una particularidad y es que Dios lo hacía como una especie de imagen que reforzara el mensaje que él quería entregar. Si predicamos a partir de cualquier pasaje en el que hay una acción que simboliza o refuerza el mensaje, necesitamos explicarlo, no necesitamos replicarlo. Esta clase de acciones no eran para ser replicadas por los demás, ni son para ser replicadas en la actualidad por nosotros, sino que necesitamos entender por qué Dios enviaba una acción específica, qué era lo que Dios quería reforzar y qué era lo que Dios deseaba que el pueblo entendiera de una mejor manera y lo recordara.
Así que son 6 elementos que tiene el profeta como tal en la antigüedad, 6 elementos fundamentales que podríamos preguntarnos a la hora de acercarnos al texto para predicarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de la boca, deberíamos preguntarnos qué fue lo que el profeta dijo en realidad en este pasaje, cuál era el punto que él estaba resaltando, porque él hablaba en nombre de Dios. Si pensamos en los oídos, deberíamos pensar que había oído el profeta de parte de Dios, qué era lo que Dios quería decir. Si pensamos en los ojos, podemos hacernos esta pregunta: ¿qué fue lo que el profeta vio acerca de Dios y el mundo que era diferente de lo que el pueblo percibía? ¿Qué es lo que vio el profeta que el pueblo no podía ver? ¿Cuál perspectiva tenía el profeta en relación con los tiempos que vivía? Si pensamos en la cabeza, podemos preguntarnos qué había en la mente del profeta, qué estaba pensando, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran los estilos de lenguaje que estaba usando y que lo distinguían del resto, cuáles eran sus singularidades. Si pensamos en el corazón, nos preguntamos qué sentía el profeta, cómo se sentía él cuando dijo esto, cómo se sentía con la situación que estaba viviendo, hasta qué punto sus emociones reflejaban las emociones de Dios. Y cuando pensamos en las manos, podemos preguntarnos qué hizo el profeta en caso de que Dios lo hubiera enviado a hacer algo para reforzar el mensaje y a dónde apuntaba esa imagen para que nosotros pudiéramos, o para que el auditorio en primera instancia pudiera recordarlo. Pero no solamente debemos conocer a los profetas, sino que en segunda instancia, como les dije, necesitamos conocer la historia de los profetas. Todo este proceso que llevamos en Lanham nos ha enseñado que el contexto histórico y cultural es fundamental para poder interpretar correctamente un pasaje. Y hay una frase muy interesante: un mejor conocimiento de la historia del profeta traerá un mayor entendimiento de su mensaje. Debemos recordarlo: un mejor conocimiento de la historia del profeta va a traer un mayor entendimiento de su mensaje. ¿Por qué? Dios envió a cada profeta en un momento histórico específico, con unas circunstancias históricas y culturales particulares. Y quiero que piensen en esto. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 12, porque del 1 al 11 está la historia antigua de la creación y todo lo que sucedió, cómo se transcurrió la historia en un lapso de miles de años. Pero desde Génesis 12, donde está Abraham, hasta el final del Nuevo Testamento, hay un lapso aproximado de 1500 años. Sin embargo, los 17 libros proféticos que tenemos en nuestra Biblia fueron revelados por Dios en un lapso de 300 años. Y esto es muy interesante, ¿no? Hay 1500 años de historia y sin embargo los libros proféticos están todos reunidos durante 300 años, que pueden ser quizá los 300 años más turbulentos de la historia de Israel, que están marcados por la apostasía, que trajo la dispersión del reino del norte por manos de Asiria y trajo también el exilio del reino del sur, lo que era Judá, en manos de Babilonia. Recordemos que después de Salomón, cuando David muere y Salomón entonces se establece el reino, cuando muere Salomón y su hijo Roboam toma el trono, entonces se divide Israel. 10 tribus se van con Jeroboam y se vuelve el reino del norte, que se llama Israel en el Antiguo Testamento, y 2 tribus, o la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín, se vuelven la nación o el reino del sur, que es Judá, y cuya capital es Jerusalén. Entonces, durante estos 300 años sucede toda esta advertencia de Dios acerca de la apostasía que está teniendo tanto el reino del norte como el reino del sur, y su advertencia de que si ellos no se vuelven a Dios, no se arrepienten de sus caminos, Dios los iba a enviar al exilio. Esto sucede primero con el reino del norte, que son dispersados por los asirios, derrotados por los asirios, y años después, y después de muchas advertencias más por boca de los profetas, sucede con el reino del sur, quienes son llevados al exilio por Babilonia. Y luego también tenemos profetas en la época durante el exilio y posexílica, cuando Israel vuelve, o el reino del sur, Judá, vuelve a ser restaurado en su tierra como Dios lo había prometido, y tenemos profetas en ese periodo final de posexilio, y viene entonces el silencio de Dios.
Sin embargo, déjeme darle dos consejos para acercarse al tema de los libros proféticos. Uno es que es necesario estudiar la síntesis del Antiguo Testamento. Si usted no tiene tanto conocimiento de la historia completa del Antiguo Testamento, de la síntesis, de los hechos más relevantes, pues lo animo a que usted los pueda estudiar y tratar de memorizar figuras que son supremamente importantes: reyes, sacerdotes y profetas, y tratar de ubicarlos en el periodo en el que cada uno ejerció su ministerio. Y otro consejo muy importante que da el autor en el libro es leer todo el libro de Segunda de Reyes, porque a pesar de que allí no se mencionan a los profetas, ya que el libro de Reyes se trata de las crónicas de los reyes o de la obra, la vida de los reyes, sí provee un trasfondo esencial para la lectura de los profetas, desde Amós hasta Ezequiel, durante ese periodo de los 300 años en los que los libros proféticos fueron revelados. Entonces, a grandes rasgos, profetas hay muchos en la escritura. El modelo de profeta es Moisés. Sin embargo, los libros proféticos que tenemos en nuestra Biblia fueron revelados durante un periodo de 300 años, y hay singularidades que debemos tener en cuenta acerca de los profetas, como el hecho de que tienen boca, oídos, ojos, cabeza, corazón y manos, y también que están puestos por Dios en un momento específico de la historia, con circunstancias específicas ocurriendo. Y eso nos lleva entonces a nuestro capítulo número 12, que es predicación desde los profetas. Ya nos acercamos un poco a lo que son los profetas y ahora debemos tener varios elementos fundamentales o varios puntos principales a la hora de predicar los libros proféticos. Cuando ya tenemos un contexto más o menos del profeta, pues lo siguiente que sigue es una exégesis, ¿no? Nos acercamos al texto en primera instancia para hacer exégesis, para ver lo que el texto dice ahí, para partirlo o cortarlo en sus divisiones generales, en subdivisiones, y debemos tener todos estos elementos en cuenta a la hora de empezar nuestro trabajo exegético. Uno es que debemos simplificar el mensaje. Básicamente, los profetas fueron enviados por Dios para recordarle a los israelitas la relación de pacto que existía entre ellos. En ese sentido, los mensajes de los profetas no venían a traer nada radicalmente nuevo. No era que viniera una revelación sobrenatural que quizá el pueblo no conocía, sino que el ministerio profético tenía que ver más con recordarle a los israelitas, al pueblo de Israel, la relación de ellos y Dios. Entonces los profetas procuraban recordar, reforzar, explicar lo que el pueblo ya debería saber, como estudiamos ahorita en Deuteronomio y en Josué, que sus padres debían enseñarles y que debía replicarse de generación en generación. Venían los profetas para reforzar, explicar y aplicar esto a la vida de Israel. Y yo quisiera que recordáramos que Dios e Israel tienen una historia. En el Antiguo Testamento, Dios libera al pueblo de Israel, los saca de Egipto con grandes proezas, los hace pasar el Mar Rojo, los lleva hacia el desierto para ir hacia la tierra prometida, pero en el Sinaí Dios hace un pacto con el pueblo y les entrega su ley. Y este pacto es fundamental porque Dios desea estar en una relación pactual con el pueblo de Israel, y esta relación traía compromisos y consecuencias. Entonces, de manera general, el ministerio de los profetas se trató de recordarle a Israel estas cosas. Uno, su historia, lo que Dios había hecho en favor de ellos, de dónde los había sacado, de dónde los había tomado, y luego recordarles también sus compromisos de pacto, lo que el Señor también dijo en Deuteronomio, cuando leemos al final de Deuteronomio Moisés diciéndole al pueblo: Dios ha puesto delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte, escoge pues. Es una elección del pueblo. Dios les recuerda a ellos sus compromisos hacia Él en esta relación de pacto, pero Dios también recuerda a través de los profetas las consecuencias de no cumplir los compromisos del pacto, y también las promesas de bendición de cumplir los compromisos de este pacto. Si lo podemos todavía simplificar un poco más, podemos afirmar que la mayoría o la generalidad de los textos proféticos cabe en una de estas dos categorías.
O Dios enviaba un profeta para hablar a un individuo o para hablar a todo el pueblo y hacerle una advertencia de juicio que habría de venir para llamarlo al arrepentimiento y la conversión, es decir, juicio. O por otro lado, Dios enviaba a un profeta para un individuo o para el pueblo en general a dar una promesa de salvación y de bendición venideras y luego llamarlos a la esperanza y a la confianza en Dios. En general, Dios iba a enviar siempre un profeta para recordar la historia de Israel, su compromiso de pacto con Dios, las consecuencias y promesas del pacto, ya sea llamando o advirtiendo de un juicio o ya sea llamando a la esperanza por una promesa de bendición venidera. Entonces, cuando nos acercamos a un libro profético y lo vamos a predicar, debemos simplificar el mensaje, entender que es sencillo, no necesitamos una revelación superior ni escarbar una revelación que nadie ha entendido, sino buscar cómo el ministerio profético y el texto que estamos estudiando se relaciona con estas categorías que les acabo de mencionar. Luego tenemos también que identificar el método, porque el profeta entregaba el mensaje de diferentes formas que nosotros podemos reconocer. Por ejemplo, en mensaje, muchos de los casos es el profeta diciendo, así dice el Señor, y entregando un mensaje al pueblo. Simplemente era un mensaje. Pero en muchos otros casos Dios está haciendo una acusación penal. Dios le está diciendo al pueblo, ustedes son culpables. Y el profeta está diciendo, Dios los ha declarado culpables. O sea, no han sido hallados inocentes en este caso. Por otro lado, un profeta también podía venir de parte de Dios para dar ayes, lamentándose por los juicios. ¡Ay! Y vemos sobre todo en el libro de Lamentaciones a Jeremías diciendo ¡ay! ¡Ay! Y es un lamento por el juicio de Dios, ya sea por el venidero o ya sea porque se está viendo el juicio de Dios. Pero un profeta también podía venir con una promesa de esperanza de restauración, con una promesa de bendición hacia el futuro. Dios, a pesar del juicio, a pesar de todo lo que ustedes mismos han traído sobre ustedes, Israel, traerá restauración. En tercer lugar, debemos escuchar el lenguaje. Y lo quise resumir con 3 P's: persuasión, poesía y pinturas. Porque muchas veces el lenguaje de los profetas es agresivo. No sé si ustedes han leído los libros proféticos y han sentido, uy, esto es chocante, esto es controversial. Si yo dijera esto en la actualidad, quizá no sería muy bien tomado. Y es que los profetas fueron expertos en sarcasmo, en burla, fueron expertos en ser hirientes y en muchos casos muy ofensivos, porque ellos usaban o echaban mano de todo lo que tenían a la mano para ganar la atención del pueblo y persuadirlo. Esa era su búsqueda y esa era su intención. Así que si tenían que usar palabras que fueran exageradas, si tenían que usar ejemplos controversiales, si tenían que usar lenguaje agresivo y chocante, iban a usarlo con el propósito de persuadir. Pero en otros casos también iban a usar la poesía, y la poesía tiene la singularidad de que trata de decir muchas cosas en pocas palabras, y que cuando hablamos de textos poéticos o de profecía poética, pues también se tiende a usar lenguaje en formas especiales, como lenguaje figurado, comparaciones, metáforas, simbolismos, etc. ¿Por qué los profetas usaban la poesía? ¿O por qué también tenemos 5 libros poéticos? Bueno, porque en la antigüedad o para los hebreos la poesía era importante para la recordación, para la memorización. Así que si nos encontramos con un lenguaje poético de un profeta, podemos entender que está buscando que el pueblo lo memorice, que el pueblo lo recuerde usando figuras importantes que nos lleven a tener una idea clara de lo que Dios quiere decir. Por ejemplo, cuando Jeremías está profetizando y Dios haciéndole un reclamo al pueblo diciendo que ellos han cambiado a Dios y han hecho cisternas que no pueden retener el agua, pues realmente lo que está usando Jeremías es una analogía, una metáfora para hablar de lo que Dios realmente quiere decir en lo profundo. No está hablando de cisternas reales, no está hablando de cisternas rotas,
sino que está hablando de corazones que han quitado su confianza de Dios para ponerla en otras cosas. Sin embargo, esa figura nos ayuda a memorizar y a recordar más fácilmente. Y eso es lo que sucede con la última parte, las pinturas, porque los profetas usaban comparaciones o figuras que se hicieran comparables con la vida alrededor, con la naturaleza, con las plantas, con animales, con el sol, la luna, las estrellas, fuego, terremotos, volcanes, música, edificios, con cualquier cosa que fuera necesaria, hacían comparaciones con el firme propósito de que el pueblo pudiera recordar, pudiera entender el mensaje que Dios quería entregar. Pero cuando vamos a predicar también un libro profético debemos tener mucho cuidado con las predicciones. ¿Por qué? Porque con mucha facilidad la gente cae en ideas y esperanzas falsas por malinterpretar los textos proféticos, y debemos asegurarnos que nuestra predicación no esté produciendo estas falsas esperanzas en el auditorio. Las predicciones generalmente tienen el propósito de advertir al pueblo sobre las consecuencias de sus acciones, y en la mayoría de los casos suelen ser condicionales, ya sea de manera implícita o explícita. Por ejemplo, tenemos el caso de Jonás y Nínive. ¿Recuerdan a Jonás yendo a Nínive? ¿Y qué hace Jonás? Bueno, él va a ser la voz de Dios después de pasar todo su proceso por el mar. Va a ser la voz de Dios para Nínive y decir: en 40 días la ciudad será destruida. Sin embargo, ¿la ciudad realmente es destruida en 40 días? No. ¿Qué pasaba? Jonás estaba prediciendo algo futuro, sin embargo esa predicción estaba condicionada a la respuesta del pueblo. No es explícito. Jonás no predica: si no se arrepienten la ciudad será destruida. La predicación de Jonás es: en 40 días la ciudad será destruida. Pero la respuesta del pueblo, la respuesta del rey de Nínive y de todo el pueblo es arrepentimiento, que trae un cambio de planes de Dios, de no destruir a Nínive, sino tener misericordia de Nínive. Así que podemos ver que las predicciones tienen el propósito de advertir sobre las consecuencias futuras, y en su generalidad suelen ser condicionales, ya sea que lo diga explícitamente o esté implícitamente. También muchas de estas predicciones están escritas en cuadros proféticos que no deben leerse literalmente, y necesitamos reconocer el propósito detrás de esta figura literaria. Necesitamos ver con claridad a qué apunta la predicción, porque quizá podemos generar una falsa ilusión en nuestro auditorio por malinterpretar una predicción del futuro. Y en este sentido llegamos a este punto que es crucial. Debemos observar los horizontes. Como los profetas hablaron en nombre de Dios, sus palabras, las palabras de Dios, aterrizaron en 3 lugares donde fueron relevantes y se cumplieron. Y esta parte es crucial a la hora de predicar los textos proféticos, mis hermanos. El primer horizonte donde las palabras de Dios caen y tienen un cumplimiento es la era del Antiguo Testamento. La mayor parte de lo que se predijo en el pasado ocurrió ya sea durante la propia época del profeta o en algún punto de la historia de Israel del Antiguo Testamento. Y es el primer horizonte donde nosotros debemos buscar, porque tenemos mucha facilidad en leer los textos proféticos y empezar de una vez a buscar cumplimientos futuros, ya sea en Cristo o ya sea por venir más adelante de nuestra época, y muchas veces olvidamos que ese mensaje fue dado a un pueblo específico en unas circunstancias específicas y que muy seguramente tuvo un cumplimiento en su época específica. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Isaías 7:11, donde Isaías le dice a Acaz que Dios le dará una señal, que la Virgen dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Y si yo les digo eso, quizá lo primero que ustedes van a pensar es: wow, Cristo, sí, María va a tener un hijo y va a ser Jesús. Pero resulta que esa predicción o esa señal que Dios estaba dando a Acaz por medio de Isaías tuvo cumplimiento en el pasado, y se entiende por los estudiosos que la esposa de Isaías al parecer tuvo un hijo, y el nombre de ese hijo implicaba la señal que Dios quería dar al pueblo, y es que el nombre de ese hijo
apuntaba a que Dios estaba con el pueblo. Emmanuel es Dios con nosotros. Dios está con nosotros y la señal es este hijo que nació, este hijo de esta mujer que era la esposa de Isaías. No estaba quizá hablando de un nacimiento sobrenatural como sucede en el caso de Jesús, sino que en su primer horizonte tuvo un cumplimiento para el Israel de la época y para el rey Acaz, a quien Dios le dio esta señal. Y de ahí podemos entonces avanzar al horizonte número 2, que es la era del Nuevo Testamento, porque sabemos, como dice Apocalipsis, que en última instancia el corazón de la profecía es el testimonio de Cristo, dice Apocalipsis 19, si no estoy mal. Entonces la profecía bíblica siempre va a apuntar a Jesús y podemos examinar la profecía del Antiguo Testamento nosotros a la luz ya del Nuevo Testamento, de la revelación de Jesús. Entonces cuando leamos y vayamos a predicar a los profetas, luego de haber observado con atención lo que eso significó en el horizonte número 1, necesitamos preguntarnos si esas palabras tienen dimensiones que deban buscarse en el horizonte 2. ¿Cuál es el horizonte 2? Bueno, la revelación del Nuevo Testamento. Si tomamos el texto de Isaías 7:11, claramente vemos que la señal se extendió. La señal no solamente era para Acaz y para el Israel de la época, sino que apuntaba a una señal mucho mejor, que era Dios tabernaculizando entre nosotros por medio de Jesús. Pero hay también un tercer horizonte, y el tercer horizonte es la nueva creación, porque vamos a leer muchos textos proféticos donde el lenguaje es tan utópico, es como tan irreal el lenguaje, es una visión tan exaltada, que entendemos que no pudo haberse cumplido en el horizonte número 1 y que más bien apunta a un cumplimiento o más cercano a la descripción de lo que quizá dice Apocalipsis 21 y 22, cuando Cristo venga a instaurar su reino de manera definitiva y eterna. Déjeme darle un ejemplo corto. Isaías 65:25 dice que el lobo y el cordero pastarán juntos. Y hay varios textos también en Jeremías donde Dios habla de un nuevo pacto y donde habla de que ya no pecará más el hombre, ya no nos rebelaremos más contra Dios, pero si somos conscientes o miramos la actualidad nuestra, tenemos que decir, a día de hoy esa promesa todavía no se ha cumplido y lo más probable es que apunte al horizonte número 3, que es cuando Jesús establezca su reino definitivamente y podamos entonces ver el cumplimiento de estas profecías. Como manera definitiva o como punto final, tenemos que construir el puente. Entonces, perdónenme. Hemos dicho que debemos simplificar el mensaje, entender que el mensaje cabe en una de las categorías que ya vimos con anterioridad, de recordar, de juicio o esperanza, identificar el método, si es un mensaje, si es una acusación, si son ayes, si es una promesa, escuchar el lenguaje, si apunta a la persuasión, si tiene un tono poético, si está usando pinturas para el mensaje. Tener mucho cuidado cuando hay predicciones hacia el futuro y entender que lo que ellas buscan es advertir de las consecuencias de lo que está sucediendo en la actualidad. Mirar bien los horizontes y repasar primero el horizonte 1, luego el horizonte 2 y luego el horizonte 3. No irnos de 1 al 3, ni irnos de 1 al 2, sino mirar primero el horizonte más inmediato. Y como sexta idea o como sexta recomendación debemos construir el puente, porque nuestra tarea es construir un puente entre el mundo antiguo y nuestro mundo y mostrar la relevancia de las profecías bíblicas hoy. Pero para esto debemos tener unos especiales cuidados. Son 4. No debemos hacer identificaciones dogmáticas con personas, lugares o eventos de los tiempos modernos basadas en las profecías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eso sin duda alguna nos va a llevar al error. Yo conozco grandes hombres del Señor, personas que admiro mucho, de las cuales he aprendido muchísimo, que han caído en el error de establecer identificaciones dogmáticas. Es que esto que muestran los profetas apunta a tal persona en la actualidad, o esto es tal lugar, o no, eso, por ejemplo, en la época de los, entiendo, 1930 más o menos, hubo una persona que dijo que Gog y Magog era la Unión Soviética y que esa profecía de Gog y Magog contra Israel en la antigüedad apuntaba a que la Unión Soviética iba a invadir por la fuerza a Israel.
2022 eso nunca sucedió. ¿Qué pasa con una persona que hace una identificación dogmática y lo enseña como doctrina, que termina siendo acusada de enseñar algo que es falso? Así que no debemos hacer identificaciones dogmáticas. También debemos ser cuidadosos de no prometer a los oyentes hoy lo que fue prometido únicamente en el periodo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no podemos usar una profecía del Antiguo Testamento para decirle a los hermanos venezolanos que se han tenido que trasladar de su país a muchos países que Dios los regresará a su tierra como Dios le prometió a Israel que sería regresado del exilio. Sería irresponsable tomar un texto y decirle: mi hermano, Dios te dice que va a regresarte del exilio así como Israel regresó del exilio, y volverás a tu tierra y edificarás tu casa. Sería irresponsable, mis hermanos, porque los profetas fueron enviados en un momento específico, con unas circunstancias específicas, y no debemos crear falsas ilusiones en nuestros oyentes con algo que fue prometido solamente para el Israel del Antiguo Testamento. Ahora, tampoco debemos predicarle a la sociedad como si ella estuviera en la posición que estuvo el Israel del Antiguo Testamento. A día de hoy no hay ninguna nación específica que esté en relación de pacto con Dios. No hay ninguna teocracia a día de hoy, no hay ninguna nación que se establezca sobre las leyes bíblicas para subsistir. El pueblo del pacto a día de hoy es la iglesia, tanto judíos como gentiles que han confiado en Cristo y que son gobernados por medio de la Escritura por su Señor. Así que no deberíamos predicarle o usar textos donde Dios está haciendo advertencias claras a la nación de Israel que vive en una relación de pacto con Él, a nuestra sociedad moderna. Sí debemos advertir, como lo hicieron los profetas, advertir de la inmoralidad, de la injusticia, de todas estas cosas que están mal, pero no debiéramos mirar la sociedad moderna como Israel, que está en una relación de pacto con Dios en el Antiguo Testamento. Y por último, debemos predicar todo el mensaje de los profetas, no solamente las partes bonitas. Yo no sé, a mí me pasaba antes, yo iba al Antiguo Testamento y miraba a los profetas, y cuando quería que Dios me hablara, pues buscaba un texto profético, pasaba por todas las advertencias, ayes, promesa de restauración. Este es el texto para mí. Este es el capítulo de los profetas que quiero leer hoy. Debemos pasar por todo el mensaje de los profetas, mis hermanos. Eso quizá nos haga impopulares porque no le gusta al mundo, no nos gusta ser confrontados muchas veces con nuestras realidades, pero una predicación profética debe ocuparse de estos asuntos. Entonces, construir el puente implica que comenzamos con la manera en la que el profeta desafió a su propio pueblo en su contexto, y de ahí pasamos a las formas en las que el mensaje desafía a nuestro contexto contemporáneo en la iglesia de hoy o la sociedad de hoy. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga.